Bien, nos toca abordar el tema literacidad, prácticas letradas, vernáculas y académicas. Literacidad, señoritas, señores, viene de letras, viene de palabras, de signos. Todo texto tiene literacidad, tiene letras. Y hay prácticas letradas, vernáculas y académicas. ¿Cómo decirles? Por ejemplo, les decía de que el mes de abril es el mes de las letras peruanas. ¿Sí? Lo instauró el doctor Augusto Tamayo Vargas. Y usted ha decodificado, es decir, ha interpretado, se ha dado cuenta perfectamente de que en el mes de abril nacieron, como que también nacieron y murieron grandes obras, grandes personajes de la literatura peruana. Si no vayamos a ver. En el mes de abril, como ustedes lo saben, nació Abraham Valdelomar, el del Caballero Carmelo, el de la Ciudad Muerta, el de la Ciudad de los Tísicos. En el mes de abril también nació el Inca Garcilaso de la Vega, el autor de los comentarios reales de los incas. En el mes de abril nació el poeta de 5 metros de poemas, Carlos Oquendo de Amat. Pero en el mes de abril también murieron Verbi Gratia, César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta de Santiago de Chuco. Murió también el gran amauta José Carlos Mariátegui Lachira. Murió el poeta tacneño Juan Gonzalo Rose. Y así sucesivamente. O sea, pero hay letras de los escritores que les he mencionado con sus obras, de poesía, de novela, de cuento, de historia, pero también hay letras vernáculas, es decir, las primeras letras con las que hemos decodificado, hemos interpretado a nuestros hermanos del gran imperio del Tahuantinsuyo, que utilizaron el idioma oficial que fue el quechua. Y por eso aquí hay algo fundamental a la locución latina que les di a conocer. Verba volan scripta manen. Verba volan scripta manen. Las palabras vuelan, lo escrito queda, permanece. Hay expresiones del jaili, es decir, del jarawi quechua, sí. Expresiones del jaili como que beberemos en el cráneo del vencido, de sus huesos haremos flautas, de su piel tambores, de sus dientes collares. Expresiones del jaili, de la literatura, o sea, que forman parte de la cultura pre-incaica. Hablo cuando todavía no estaba constituido el imperio del Tahuantinsuyo, con Pachacútec. Habían culturas que no se querían someter, en buena cuenta no querían hacer caso a las disposiciones del Inca Pachacútec, y desde allí hay literacidad, porque literacidad viene de letras, Y por supuesto que a lo largo de la historia habrá prácticas letradas de nuestros antepasados y de lo de hoy, de tantos y muchos académicos que hemos decodificado, que hemos interpretado
los cuentos, las novelas, los ensayos, los artículos, etcétera, de grandes hombres, no solamente del Perú, sino también de Hispanoamérica y del mundo. La literacidad, en el fondo, señoritas y señores y jóvenes estudiantes, es la capacidad de razonamiento que una persona utiliza al leer y al escribir. Cuando se utiliza el término literacidad, reitero, es la capacidad, por ejemplo, que usted tiene, la capacidad de razonamiento que usted tiene, no solamente al leer, sino también al escribir. Ahora, cuando se habla de las prácticas letradas vernáculas, estamos hablando pues de las lenguas originarias. O sea, el alumno, la alumna trabajan con lenguas originarias, verbi gratia, o por ejemplo, quechua, aymara, guaraní, lenguas que se hablan en la Amazonía, el chipibo, el machiguenga, etc. O sea, los estudiantes hacen prácticas letradas vernáculas al leer y al escribir sobre las lenguas vernáculas como el quechua, como el aymara. También, dentro de lo que son las prácticas, estoy hablando de las prácticas letradas vernáculas solamente, ¿no? O sea, lengua vernácula en nuestro país para utilizar el quechua, el aymara, lengua vernácula, el chipibo, el machiguenga, lenguas de la Amazonía. Perfectamente. Si vamos a otros países, el guaraní, que pertenece a Paraguay, etc. Entonces, de una u otra manera, nosotros, ustedes, trabajan con prácticas de lenguas vernáculas. Por eso les decía, remontémonos al gran imperio del Tahuantinsuyo y observemos los orígenes de la literatura, que era una literatura oral, porque no había escritura en el imperio del Tahuantinsuyo, y por supuesto, desde ya tenemos que entender que todo lo hemos recogido gracias a la información que les entregaron a los españoles, y allí está, por ejemplo, el poema El enemigo. O sea, dentro a las lenguas vernáculas también, nosotros si estamos aquí en Arequipa, se les llama lenguas regnícolas. Y como les decía, ¿no? El poema El enemigo. Beberemos en el cráneo del enemigo, de sus huesos haremos flautas, de sus dientes haremos collares, de su piel haremos tambores, después beberemos. Ahora, las prácticas letradas académicas, academicismo es lo que se tiene, por ejemplo, a través de los alumnos de pregrado, de posgrado, en una universidad, sea privada o sea estatal, en el caso de nuestra Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ahora, hay también que decodificar, es decir, que existen también prácticas letradas académicas, o sea, se refiere a los temas culturales, educativos y universitarios.
Esto es, interpretar o analizar un texto académico. Si el texto académico es literatura peruana a cargo del doctor José Antonio del Busto de Uturburu, el alumno, la alumna decodifican, interpretan, luego de analizar, luego de leer el libro, lo aprenden y por supuesto saben perfectamente aspectos relacionados a la literatura peruana desde la etapa preincaica, incaica, de la conquista de la colonia, de la emancipación, virreinato, hasta la actualidad. O sea, no solamente pues está presente la literacidad en las prácticas letradas vernáculas, sino también las prácticas letradas académicas que se dan en la universidad. Por ejemplo, los contadores, los economistas interpretarán textos de su carrera, como los de la Facultad de Ciencias de la Educación también tienen textos, tienen libros de tipo académico y que por supuesto engrandecen su conocimiento. Los temas académicos se refieren a lo cultural, a lo educativo, a lo universitario. ¿Correcto? Un tema académico, por ejemplo, se los voy a dar a conocer. Había un doctor que por supuesto es un referente en la Universidad Nacional de San Agustín y que le decían el gran tribuno. Me estoy refiriendo a Francisco Mostajo Miranda. Era un hombre de jurisprudencia, de derecho, era un gran orador, participó en la Revolución de 1950, que partió desde el Colegio Nacional de la Independencia Americana, que pasó por la Corte Superior de Justicia, que trabajó como docente, aunque con avanzada edad, en la Universidad Nacional de San Agustín. Y por supuesto, un tema universitario. Francisco Mostajo Miranda fue un gran orador y lo demostró, porque los rectores de ese entonces lo llamaban para que él inaugure el año académico. En una oportunidad, por ejemplo, dentro del texto académico, se expresa, se dice, se manifiesta que el doctor Francisco Mostajo Miranda se llega a enterar del fallecimiento de su maestro, que era el doctor, déjenme acordarme, Ambrosio Cateriano, Mariano Ambrosio Cateriano. Y Mariano Ambrosio Cateriano era presidente de la Corte Superior de Justicia en nuestra ciudad. Y después todos lo llamaron a Mostajo para que emita el discurso que lo utilizó en el cementerio de la Apacheta. Y entre otras cosas, en el exordio, es decir, en el prolegómeno, en el inicio, si es que tú quieres, del discurso, dijo: gentío compungido que te encontráis en este campo santo. Difícil no es vivir, sino entender por qué se vive.
y el doctor Mariano Ambrosio Cateriano tuvo razón de existencia. 86 años de vida yacen por siempre en este ataúd. 86 años de amor y cariño por esta valentísima y telúrica ciudad de Arequipa. 86 años de afecto y cariño. Señores, el doctor Mariano Ambrosio Cateriano es el grito estentorio que impulsa la vorágine de la viril progenie arequipeña. O sea, textos académicos que dan cuenta, que se han visto y leído y que se leerán dentro de las universidades, dentro de la Universidad de San Agustín, relacionadas al doctor Francisco Mostajo Miranda y en lo que se refiere indudablemente a la literacidad, a las letras arequipeñas dentro de las prácticas. Pues la práctica es inmediatamente ir a leer o a escribir. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que dentro de estas prácticas también se tiene que investigar, se tiene que indagar, porque la investigación consiste en indagar un problema y buscarle solución pues al problema. Yo les podría decir, un problema, el cáncer como enfermedad, análisis, tienes que estudiar el problema. Solución, encontrar una vacuna para combatirlo. Hoy, el cáncer maligno, no hay ninguna vacuna, no hay pastillas. El cáncer maligno te manda a la muerte. Pero hay un cáncer benigno que sí, pues, indudablemente te va a tratar de recuperar para que tú no dejes de existir. Ahora, se habla y se hablará siempre de los análisis. Análisis multimodal de textos. Analizar es explicar, o mejor diré, es aplicar algo para que puedas entenderlo. Analizar es interpretar o formar algo. El análisis tiene que descomponerse en sus partes. Y nosotros, cuando hablamos de análisis multimodal de textos, o sea, varios modos de analizar los textos, los libros que leemos, inmediatamente todo texto oral o escrito, todo texto oral u escrito son analizados. El texto oral y escrito siempre está en diálogo, en otras formas semióticas. O sea, hay el aspecto iconográfico, el grafotexto y el orotexto. Iconográfico, grafotexto y orotexto. Les voy a poner un ejemplo para que me puedan comprender de una mejor manera. En una oportunidad, el señor que trabaja, y yo no sé, creo que ya no, que había un programa en uno de los canales de televisión, La Banda del Chino, el señor Aldo Millasido, protagonizó un escándalo dentro de lo que es la televisión, porque el señor Aldo Millasido, hombre de televisión, de teatro, junto a su esposa también destacada profesional dentro del arte, y por supuesto dentro de la actuación, Erika Villalobos,
Sucede que Aldo Millásiro y un periodista deportivo, Óscar del Portal, después de salir de sus programas en América, se iban a jugar fulbito, y después del fulbito venía el fulbacito con damas y chicas que trabajaban en el canal de televisión antes aludido. Aldo Millásiro y Óscar del Portal fueron captados por las cámaras de la señora Magali Medina, es decir, la urraca, quien pues tiene testimonios verídicos para sustentar que el señor Aldo Millásiro y el señor del Portal han engañado a sus esposas Erika Villalobos y Vanessa Quimper con señoritas que trabajaban en el canal de televisión, como son Fiorella Rettis y Fiorella Méndez. Y para esto presentaban fotografías, o sea, formas semióticas de fotografías iconográficas, o sea, el aspecto iconográfico. El grafotexto, el texto escrito, ellos declararon, las damas, y después el orotexto también, cuando es grabado y pues oralmente estás escuchando a uno de los protagonistas. Entonces, todo texto tiene un análisis, o sea, hay varios modos, multimodal, comunicativo a la sociedad. La sociedad se ha enterado o se enteró de que el señor Aldo Millásiro engañó a su esposa Erika Villalobos con una de las chicas que trabajaba allí en la banda del Chino, que es Fiorella Rettis, y también el señor Óscar del Portal engañó a su esposa Vanessa Quimper con la otra chica que trabajaba en la televisión, Fiorella Méndez. Y allí, para analizar, tú observas varias formas, pues. Es decir, los textos escritos u orales están siempre en diálogo, ¿ya? Con otros aspectos semióticos, el iconográfico, el grafotexto y el orotexto. Ahora, yo creo que hasta aquí nomás, decirles, por ejemplo, el aspecto iconográfico, acá se presentan, disculpe, las imágenes o los iconos, y pues las imágenes y los iconos son evidentes al observar al señor Aldo Millásiro besándose pues con una de las chicas que trabajaba en América. En el grafotexto existen pues declaraciones de los diarios, en los diarios narrando lo sucedido, es el texto escrito, y el orotexto existen evidencias orales por parte de los protagonistas de esta historia de infidelidad. Bien, vamos a poner aquí, entonces, hasta aquí vamos a llegar por el momento. Simple y llanamente decirles, esperamos que esto se solucione para poder estar presentes con todas y todos ustedes. ¿Quién es la ayuda referente para todos? Su delegada. En el caso de los alumnos de Ciencias Naturales, se incorporan 12 alumnos de Economía, 12 alumnos de Contabilidad. La señorita delegada los va a tener en cuenta. Un abrazo cordialísimo para todos.